Altagracia, Hola. hace 100 episodios que no nos vemos. No, sí nos habíamos visto. Gracias por estar aquí. Hoy, pues como te platicaba, allá afuera tenemos a 400 empresarios con muchas expectativas. Digo, si bien somos mexicanos y nadie no nos tienen que contar lo que es estar en un momento de turbulencia, pues sí hay incertidumbre, ¿no? Y estamos en un momento de cambio. La verdad es que están cambiando muchas cosas. De entrada tenemos a la primera presidenta mujer. Y me gustaría empezar suavecito, tranquilito. Muy bien. Tú eres una mujer y hablamos de ser mujer en un entorno empresarial, pues sí, dominado por hombres todavía. ¿Qué es lo que estás viendo y qué es lo que has visto en los últimos 2 años que está cambiando tanto en el entorno empresarial como en el entorno político a nivel de ser mujer? Bueno, se escucha, ¿verdad? Feliz de estar acá, Oso. Sí teníamos mucho tiempo sin vernos, pero trato de que cuando me invitas, acudir a la invitación. Siempre que te he invitado has venido. Y te diría 2 o 3 cosas. Uno, sí fue un momento histórico que llegara la primera mujer presidenta en Norteamérica, no en México, porque no ha habido mujeres presidentas ni en Estados Unidos ni en Canadá, siendo esta pues la región más próspera del mundo. Y que llegue la primera mujer presidenta no solo implica para las mujeres que vaya a haber políticas que decididamente las incluyan en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de sostenibilidad, en temas de familiares, incluso de visibilidad. También implica un ejemplo que ha faltado para muchas mujeres. Y esto se puede trasladar muy fácil al ámbito económico. Si tú le preguntas a un niño o a una niña que te digan un empresario hombre, todos te pueden mencionar alguno. Te pueden mencionar a Carlos Slim, te pueden mencionar a Vergara. Tú pregúntales por una mujer empresaria y 9 de 10 no te pueden decir una. Y también hay muchas. Gina, María Asunción, en fin. Y el hecho de que haya mujeres como ejemplo sirve para cerrar no solo la brecha salarial, sino la brecha de sueños. Porque hay muchas niñas a las que no solo no les están dando la suficiente educación o formación, tampoco crecen con la aspiración de poder ser algo más. Y la posibilidad de cambiar esas aspiraciones para todas es algo que ha cambiado profundamente en los últimos 2 años y que con la ayuda de todos, ahorita, y creo que lo platicamos cuando te vi, pues sí es la transición de riqueza más grande del mundo, de los baby boomers a los millennials. Y las mujeres millennials sí son las primeras mujeres que crecieron con todos los derechos civiles y políticos, derecho a votar y ser votada, en fin, pero también los económicos, sociales y culturales. La capacidad de abrir una propia cuenta de banco, la capacidad de tener una tarjeta de crédito, la capacidad de trabajar, en fin, de divorciarse. Y en ese sentido, lo que siempre tenemos que tener en cuenta para cambiar el mundo de los negocios para las mujeres, y esta semana salió del IMCO, pues que todavía vamos muy mal, ¿no? En empresas de bolsa, creo que somos 13% de mujeres en consejos de administración. Lo que tienes que tomar en cuenta es que para cambiar a las empresas, lo que pueden aportar las mujeres en las empresas en México, vas a tener que cambiar lo que aportan las mujeres en las familias en México. Para cambiar a las empresas en México necesitas cambiar a las familias en México. En México, arriba del 90% de las empresas son familiares, no son las 100 empresas que están en la bolsa. Y arreglando a las empresas de bolsa no arreglas a las empresas en México. ¿Sí? 76% de los nuevos empleos son en empresas familiares, chiquititas, de 6 a 8 personas o de 6 a 10 personas, donde el papá es el que la fundó y la hija es la que da el cambio y el hijo es el que reparte la moto. Y en ese sentido, pues sí hay un cambio profundo que se debe de hacer a nivel familiar sobre lo que se espera de los hombres, sobre lo que se espera de las mujeres y las contribuciones que todos podemos hacer a la familia y a la empresa. Y tanto el Sistema Nacional de Cuidados en términos de políticas públicas como lo que
temas de seguridad, feminicidios, en fin, que se puedan reducir, pues son muy importantes, pero luego hay temas sociológicos, culturales y familiares que van a tener que trabajar de abajo arriba. Esos no se cambian por decreto y ese es el reto que se tiene. ¿Cómo se está viendo ese reto? O sea, tú que has tenido la oportunidad de estar muy cerca de la presidenta y de todo el equipo, ¿es una prioridad? ¿Cómo se está...? Desde luego es una prioridad, pero esa no es una prioridad, bueno, es una prioridad de gobierno, pero no solo debe ser una prioridad de gobierno, tiene que ser una prioridad de país, tiene que ser una prioridad de las familias, tiene que ser una prioridad de las empresas, y le tenemos que quitar el sentido ético a la inclusión. Sí, o sea, no es tener 50% de mujeres porque es lo correcto, es porque es lo conveniente. Te conviene tener a mujeres en el Consejo de Administración, te conviene tener a mujeres al mando. Y las estadísticas te dicen que te convienen. Y no solo en temas de mujeres, los equipos más diversos sí son los más rentables, sí son los más innovadores, sí son los más resilientes. He hablado con muchas mujeres y hombres empresarios que no están de acuerdo con las cuotas. ¿Tú qué piensas de las cuotas? ¿Juegas golf? Juego golf, bueno, sí se puede decir que juego golf. ¿Qué es un hándicap? No existe, entonces no vamos a hablar de eso. Estamos chupando tranquilos. No, estoy mal, o sea, no. Pero bueno, carry on. Pero reconoces que los hándicaps están ahí sí, para reconocer la diferencia de cómo empiezas un partido. Correcto. ¿No? ¿Estarías dispuesto a reconocer que hay una diferencia en cómo las mujeres empiezan el partido en un empleo? De acuerdo. Porque la política de maternidad es distinta, por 10 cosas. ¿Quiere decir que se debe de poner cuotas en las empresas? Híjole, pues esa es otra conversación. Yo no las tengo en mi empresa y tengo paridad. ¿Sí? Y no es porque hay una política que diga deben de ser 50% mujeres. En política funcionó. Si bien al principio fue muy controversial y tenías a las Juanitas y bla, bla, la realidad es que ahorita tienes legislaturas paritarias. Ahorita tienes, y todavía no tienes, pero se está trabajando en tener a magistraturas paritarias en el Poder Judicial. Tienes a presidentes en los 3 poderes que son mujeres y en el Tribunal Electoral también. Entonces, tienes a 13 gobernadoras, cuando en toda la historia no había habido más de 13 juntas. Entonces, desde luego, no debe de ser la meta la cuota, ¿no? Al final, tú debes de transitar de una igualdad de resultado a una igualdad de oportunidad. Eso es lo que te hace más competitivo. Pero sí se debe de transitar hacia esa igualdad de oportunidad. Debe de haber metas claras de cómo se llega a esa igualdad de oportunidad. Y eso es lo que ha faltado. Ahora, híjole, los que dicen es que faltan 102 años para que haya igualdad de mujeres según los estudios. Eso decían de las vacunas, ¿no? O sea, todas las gráficas que enseñaban los medios te decían que en México nos íbamos a acabar de vacunar en 80 años. Y en un año estaba 75% de la población vacunada. Entonces, ¿y qué es lo que no midió o no predijeron bien los modelos? La voluntad. La voluntad es algo que puede hacer que las cosas cambien más rápido. Y ahorita hay el momentum para que haya voluntad colectiva para cambiar las cosas. Y creo que puede cambiar rápido. Otra de las cosas que creo que ha cambiado mucho desde esa conversación hace 2 años es la tecnología, ¿no? Cuando hablamos tú y yo, ni siquiera existía ChatGPT, si bien la inteligencia artificial no es nueva, no era del dominio público. ¿Qué estás viendo desde la capacidad económica, el futuro del trabajo, gracias a la nueva tecnología? A ver, sin duda esta década ha habido más cambios de tecnología o más cambios tecnológicos que simbren al mundo que en las últimas 4 décadas, ¿no? En las últimas 4 décadas primero fue el PC, luego fue la web, luego fue el teléfono inteligente y luego fue la nube. Solo en 2020, la década de los 2020, quizá un poquito antes, pero digamos, la reproducción masiva de esto comienza en esta década, pues hay 6 tecnologías que sí han cambiado radicalmente
cómo se ve el futuro, cómo se vislumbra el futuro en casi todos los sectores, para casi todos los trabajos. Inteligencia artificial, máquinas autónomas, robots, drones, vehículos autónomos. Bueno, que hay un anuncio de Tesla ahorita en la noche. Exacto. El blockchain, tanto en criptomonedas como contratos inteligentes, en fin, tokens. Desde luego, ¿qué dije? Inteligencia artificial, robótica, blockchain. Robótica, no, máquinas autónomas, 5G y constelaciones satelitales para mejorar la conectividad de las 4.000 millones de personas que nos faltan de conectar en el mundo. Y lo que te puedo decir es el Internet de las cosas, los sensores que conectan al mundo físico, tanto infraestructura, cualquier objeto, aparato, en fin, con sensores de inteligencia artificial, que lo que básicamente te permiten es, por una parte, describen las cosas, te permiten diagnosticar, te permiten predecir y luego te permiten prescribir ciertas cosas. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues hay la idea que te permite, desde luego, ver más, saber más o conocer más y decidir mejor a partir de eso. Y eso afecta pues todos los sectores en diferentes formas. En la inteligencia artificial pues puedes nombrar que puedes predecir operaciones o tendencias, ¿no? Porque la forma en la que la inteligencia artificial opera pues es a través de la clasificación, que luego se torna en clusterización por medio de un análisis negativo, te lleva a categorizar secuencias y a través de esa te predice tendencias. Y eso pues es importante para todo, no solo para temas de negocio. Ha cambiado la relación de gobierno con el ciudadano, ha cambiado la relación del ciudadano con sus necesidades básicas para buscar una casa, para buscar un trabajo, para, en fin, para transportarte. ¿Qué dos cosas se tienen que cuidar en temas de inteligencia artificial? Pues uno es el sentido común y dos, la diferencia entre la correlación y la causación de las cosas, que no necesariamente se describen de la misma forma en inteligencia artificial. En el Internet de las cosas, pues la privacidad de los datos, ¿no? ¿A quién le estamos dando lo que le damos? En 5G, pues desde luego es el tema de la brecha digital. Estamos dejando a mucha gente fuera y estamos quizá en vez de quebrantando patrones de desigualdad, pues reproduciéndolos o incrementándolos. Bueno, y es el caso con muchas tecnologías, incluida la genómica. Claro, pero las constelaciones satelitales, CFE, TEIT, Starlink, todas estas satélites que buscan ahora llevar Internet a donde nunca lo han tenido, pues sí pueden ser un cambio fundamental en todo, ¿no? Blockchain, pues lo que se debe de cuidar es el tema de la trazabilidad, que es de donde inicia y donde debe de acabar, ¿no? Y luego el tema de la sostenibilidad. ¿Cuánta energía tenemos para todo eso? ¿Cuánta energía consume el blockchain? Bueno, definitivamente has tocado muchísimos puntos y tienes, como lo decía yo ahorita en tu presentación, una visión sobre cómo piensan. Yo soy el mayor proponente y el mayor impulsor del emprendimiento y la empresa como la palanca que mueve un país hacia adelante, pero es innegable que la palanca más grande a la que se puede acceder es el gobierno. Nadie puede mover una aguja de un país más que la empresa pública o el gobierno, ¿no? ¿Tú qué estás viendo, por ejemplo, en cuestión de políticas energéticas? El gobierno pasado estuvo muy a favor de combustibles fósiles y regresando básicamente a prácticas de los 70s. ¿Qué estás viendo en el futuro de México cuando en Estados Unidos está una segunda ola después de esta primera de 2008 que no funcionó muy bien de energías renovables? Bueno, yo te diría, no es una tendencia, es una obligación que tenemos todos de ir hacia una transición energética y de cuidar a un mundo que sí hemos afectado con nuestro crecimiento.
Y en ese sentido, pues yo lo primero que te diría es, a muchos les causa roña el tema de la soberanía energética. Y la soberanía energética no es nada más que la garantía del suministro de energía. Y la garantía del suministro de energía sí es una función que corresponde eminentemente al Estado. Y me explico. En México, pues obviamente todavía celebramos todos la expropiación petrolera y por muchísimos años muchos hemos tenido la concepción de que el petróleo, al ser uno de los recursos más valiosos que tiene el país, pues debiera de quedarse en el país, que debiera de ser de los mexicanos para los mexicanos. Y entonces todos dicen es que eso es un tema ideológico. Y sí, también es cierto que hasta hace no muchos años, o sea, todavía a principios de los 2000, el PIB de México dependía en gran parte del petróleo. Y yo quiero ver que ustedes no cuiden un ingreso del que depende su empresa, en más del 30 o 40%. Entonces, había una razón que no era ideológica, era práctica. La mayoría de tu presupuesto de ingresos venía de ahí, tú lo tenías que estar supervisando. Ahora tenemos una economía mucho más diversificada, ¿no? De muchos más sectores. Sector automotriz, eres top 10. Sector aeroespacial, eres top 10. El sector de dispositivos médicos, eres top 10. Sector química y petroquímica, sector textil, en fin. No es lo que eras hace 10 años, eso es cierto. Pero la guerra de Rusia y Ucrania también te vino a recordar que hay alguien que tiene que asegurarse que haya suministro de energía, incluso cuando no es rentable. Y tú viste a Alemania de rodillas, y viste a Francia igual, y a Inglaterra, prendiendo plantas de carbón, no de gas natural, no solares, no eólicas, de carbón, porque no tenían garantía de suministro. Y eso te viene a recordar que no es un tema ideológico, que hay el Estado, y lo vimos cuando hubo la helada en Texas. Nosotros tenemos 2 días de almacenamiento de gas natural. 76% viene de Texas. Cuando hubo la helada en Texas y nos dijeron no los puedo mandar, en 3 días se apaga el país. ¿Y qué pasa cuando se apaga el país? Porque no es rentable para una compañía proveer el servicio en ese momento. Entonces, ¿la soberanía energética se debe de ver desde la refinación? No necesariamente, la refinación es una forma de suministro. Pero sí se debe atender a la seguridad de que cuando se requiera suministro, alguien mantenga el switch prendido. Y ese switch sí lo tiene que tener el Estado por medio de una planeación. Y alguno de los errores del 2013 en esa reforma, más allá de si los privados o no los privados, uno de los errores es que no dejó claro quién tenía esa obligación. Está bien, se la quitaste a la CFE, ¿a quién se la diste? Se la tuviste que haber pasado o a CENER o a CFE y a los privados, y a ninguno de los 3 se los pasaste. Entonces, la soberanía energética desde luego debe de atender al suministro, pero ese suministro también tiene que ser barato, también tiene que estar garantizado, ser constante, y también tiene que ser limpio. Y creo que gran parte de lo que se ha hablado en los últimos meses, pero también en la última semana, es de que vamos hacia una transición, que vamos a garantizar el 45% de energías limpias a 2030, y que esa transición por una parte tiene que ser razonable, entendiendo los factores de planta de las solares, de las eólicas, los respaldos que se deben de tener, las nuevas tecnologías. Hablando de eficiencias energéticas, que es otra cosa que hemos mencionado mucho, no es lo mismo el ahorro energético que la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con tecnología, no con consumir menos o no con usar menos. Y por otra parte, vamos asegurándonos de que se acabe la pobreza energética en el país, porque todavía tenemos millones de casas en el país que usan leña en vez de gas y que tienen un problema de salud importante. Además, en los estados que son los mayores productores de hidrocarburos en el país. Entonces, sí se pueden atender las 3 cosas al mismo tiempo y además ser muy atractivo para la industria.
porque la industria de energía e infraestructura, pero digamos energía ahorita, son de estas industrias llaves que generan riqueza en sí misma. Cuando tú traes a alguien que haga generación, cuando traes a alguien que invierte en paneles, en fin, pero también habilitan otras inversiones. Todas las demás inversiones también requieren un suministro confiable de energía. Y en ese sentido, es una de las grandes apuestas para crecer rápido. Y ahí es a donde quiero llegar, porque y para entrarle ya a materia de lo que puede ser más relevante para la gran mayoría de la gente aquí. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves para la economía de México en los próximos 6 años? Ciertamente se ha hablado del nearshoring, y una cosa es en el contexto doméstico, otra cosa en el contexto internacional. Se habla de nearshoring, uno de los grandes retos para el nearshoring era la falta de energía. Pero ¿qué estás viendo y qué has discutido con el gabinete, la campaña para México en los próximos años? ¿Viene la renegociación del tratado? Mira, yo sí estoy convencida que es el momento de México en el mundo. Te lo dicen los datos, la inversión extranjera directa, récord. Eres el mayor socio comercial de Estados Unidos desde hace 2 años. Antes no eras el mayor socio comercial de Estados Unidos. Tienes un mercado interno fortalecido. O sea, 9,5 millones menos de pobres se han traducido en más consumo doméstico. O sea, tanto los programas de transferencia social como la elevación del salario mínimo han ayudado muchísimo al mercado interno y eso te hace atractivo. Eres el 6º país con más ingenieros del mundo, 7º con más egresados de carreras STEM del mundo. Tienes un bono demográfico que quisieran en la mayoría de los países del mundo con 29 años de edad. Y también tienes retos históricos que te posicionan en una situación muy particular donde hay una oportunidad de vencerlos, crecer como tienes que crecer, pero también hacerlo con algo de bienestar. Y para eso se han planteado 3 cosas. 1, que la economía puede y debe transformar a la sociedad. 2, que necesita haber algún plan. En México tenemos un buen de planes, pero nunca los hemos cumplido. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es a 6 años. Tienes el PRODECEN, que es el energético, a 15 años. Tienes el hídrico, que es a 10 años. Tienes el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que es a 20 años. Y tienes el de infraestructura, que es a más corto plazo. Y la realidad es que la última vez que vemos esos planes es cuando los presentamos a la Cámara de Diputados. Punto. No coinciden ni en metas, ni en tiempos, ni en presupuestos. Y un poquito lo que me pidieron en la campaña fue: haz un plan, uno, que tenga tus cosas fiscales y que tenga la infraestructura y que tenga la energía y que tenga el agua y que tenga tus metas por sector prioritario, pero que sea uno y que se pueda seguir. Entonces, la importancia de la planeación creo que es algo que se debe de retomar en México, y la planeación históricamente se ha contrapuesto con los gobiernos de elección popular, porque la vista de la planeación es eminentemente de largo plazo. Y pues las elecciones se rigen por circunstancias del corto plazo. Y en ese sentido aquí sí había una coyuntura única en donde podías conjuntar un plan de largo plazo con un momentum de corto plazo. Y la tercera cosa que me pidieron es que regresara la política industrial a México. Y ustedes saben, muy famosamente, algún secretario de Economía en México, pero era una tendencia en el mundo, dijo: la mejor política industrial es que no haya política industrial. Y eso tuvimos muchos años. Y entonces tú tienes de política industrial 24 programas sectoriales y el IMEX y la regla octava, el capítulo 98 y un programa especial para importar teles y motos. Y esa es tu política industrial. No tienes una visión de dónde quiero que esté México a 20 años y qué estoy haciendo hoy para que en 20 años estemos allá. Y en ese sentido, la política industrial que estuvimos compartiendo con todos en la campaña fue: a ver, son 5 cosas que todos los programas, que los decretos de incentivos fiscales, que todas las secretarías tienen que estar apoyando en la economía. 1, que la economía sea más inclusiva, que llegue a los que nunca llega, a las mujeres, a los jóvenes, a las SMEs, a las pymes y al sur-sureste, ¿no? Nunca llega nada ahí.
que sea más, que tenga innovación, metas progresivas de transferencia tecnológica. Si tu nearshoring no lo quieres basar en salarios bajos, tienes que tener dos cosas claras. Uno, que todo lo demás tiene que ser bajo, ¿no? Tu energía y tus costos logísticos, donde ahorita los traes medio al doble. Y dos, pues que tienes que tener más valor agregado, ¿no? Y por tanto incentivos en investigación y desarrollo. Y en parte de sus dos discursos ya también mencionó que quiere hacer un centro de datos de inteligencia artificial propio, el tema de la digitalización, en fin, el tema de un coche de diseño mexicano eléctrico. Nosotros la semana pasada presentamos el primer autobús mexicano eléctrico en conjunto con RTP y con Megaflux, otra empresa mexicana. Tiene 80% contenido nacional, lo único que no se hace en México son las baterías. La tercera es sostenible. Cuando piensas en las compañías, cuando piensas en tus clientes, también hay que pensar en las comunidades. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo con el agua? ¿Qué estamos haciendo con la energía? ¿Qué estamos haciendo con el manejo de residuos sólidos? 4, el tema de simplificación, digitalización. En la ciudad se hizo un buen esfuerzo, se redujeron de 2,000 trámites a 500 trámites, se redujeron de 14 requisitos a 5, porque este es uno de los principios y lo tenemos como principio y no como una tarea. Porque en esta administración dos cosas quedaron claras, o digamos, se ganaron dos debates en la opinión pública, incluso con partidos de oposición. Uno, que los programas sociales no solo son necesarios, sino convenientes. Ahorita ya no hay ningún partido político que vote en contra de un programa social. Y dos, que no te puedes seguir endeudando. Y entonces, ¿entendieron ya eso? Y un poco lo que se hizo fue que en 2018 hubo recortes importantes en secretarías, 30 y 40%, y pasaste el gasto corriente del gobierno al ciudadano, digamos, para efectos prácticos. Y eso ocurrió, bueno, fortaleciste el mercado interno, hiciste muchas cosas, pero también perdiste capacidad de reacción. Tú corta 40% de los costos de tu empresa, de gasto corriente, y opera de la misma forma, sin hacer cambios, pues la realidad es que es bastante más difícil operar. Y la forma de recuperar esa capacidad de funcionamiento no puede ser volviendo a hacer un gobierno enorme, sino más bien es hacer un gobierno más simplificado. Y tú estás hablando de un gobierno federal con 22,000 trámites y permisos, más los locales, que te llevan a invertir en 2.7 años. Entonces, uno de los grandes cambios que puedes hacer para las inversiones sí es reducir los tiempos de permisos y trámites y, por tanto, los costos por el costo del dinero en el tiempo, que ahorita anda en 14-15% al año. Tú bájale un año a lo que ellos tardan en trámites y les estás ahorrando 15%. Y por otra parte, los costos de corrupción. La forma más loable de combatir la corrupción es digitalizar y automatizar para que no haya discrecionalidad al caso concreto. Y la quinta cosa es el tema de vocaciones regionales. También es cierto que no es, sí es un México, pero la realidad de Chiapas no es la misma que la de Nuevo León, y la Ciudad de México no se parece a Baja California Sur. Y en ese sentido, hablamos mucho de los corredores industriales y los polos de desarrollo. Los corredores industriales y los polos de desarrollo son una idea que vino de dos partes. Uno, del corredor industrial del Bajío, de automotriz, que es quizá la industria que más ha crecido en los últimos 20 años en México. Y dos, del corredor transísmico, que para mí es el mejor proyecto que se inició en 2018, juntar el Pacífico con el Atlántico, Asia con el este de Estados Unidos y Europa, más a raíz o a la luz de pues la problemática que está enfrentando el Canal de Panamá con tema de agua, en fin. Pero en el corredor transísmico es un corredor y hay 12 polos. Y un poco la lógica de esto fue que los corredores van en función de la infraestructura logística, de los puertos, de los aeropuertos, de los ferrocarriles de carga, de dónde te agarras para ser más competitivo en cadenas globales. Los polos tienen que ver con ecosistemas,
dónde tengo capacidad de desarrollar proveedores locales, dónde tengo el talento, la profesionalización y la especialización que requiero, en fin. Y a partir de ahí diseñamos, digamos, nuestro Farmville de las distintas industrias y de los incentivos que se pudieran dar tanto en los corredores como microrregiones específicamente, que pudieran detonar crecimiento más rápido. Y el crecimiento más rápido creemos que se puede dar por dos razones fundamentales. Uno, en México a muchas empresas lo que les falta es economía de escala. Entonces, al incentivar la clusterización, haces que seas más competitivo, digamos, en bola. ¿No? En vez de hacer 10 subestaciones, pues haces una que pueda surtir a 10 empresas o lo que sea. Dos, te permite priorizar infraestructura. Tú tienes recursos finitos, necesitas saber por dónde empiezas y cuál es la infraestructura que puede quitar cuellos de botella, en fin. Y tres, que también es importante, además del trato preferencial, tanto en temas fiscales como permisos, como de priorización de infraestructura, te permite hacer planeación urbana. Cuando tú sabes a dónde van a ir las inversiones dirigidas, no porque tú les vayas a decir dónde, sino porque los incentivos están para que seas más competitivo en ciertos lugares, pues te permite evitar otro Ciudad Juárez. Ahora, para aprovechar, dos cuestiones que me gustaría tocar antes de abrir al público es, una, seguridad. Yo creo que es el problema más grande del país. Platicábamos aquí que pues gran parte de la labor del gobierno es controlar la seguridad con diferentes métodos, vamos a llamarle. ¿Qué es lo que estás viendo tú en términos de seguridad? Bueno, empezar diciendo que ahí sí no soy especialista, pero te voy a decir, estuve en Nueva York hace algunas semanas y me tocó estar con una chavita, bueno, una mujer de BlackRock, y hablaba de 4 cosas que definían cuando invierten en algo o cuando no invierten en algo. Y es people, process, philosophy, son 4 P's, and performance. Son las 4 cosas que determinan si le entras a algo o no le entras a algo. Y se hace ese análisis para cualquier tema, pero empezando por seguridad. O sea, el secretario de Seguridad Pública es quizá la persona más capaz para revertir la situación de inseguridad en el país. Omar García Harfuch no solo tiene las credenciales de Harvard y de donde quieran, de inteligencia, pasó por la Agencia de Investigación Criminal aquí, en la Ciudad de México bajó 54% los delitos, en fin, de alto impacto. Persona, creo que es correcta. Filosofía, procesos. Tienen 4 cosas que se hicieron en la Ciudad de México y en alguna escala es lo que están proponiendo replicarse a nivel nacional. La atención a las causas, que es lo que más se ha criticado, porque es una solución de mucho más largo plazo. Prevenir que los jóvenes entren al crimen organizado, ¿no? Y hay 4 o 5 programas. Jóvenes unen al barrio, que en México es Jóvenes unen a México, pilares, en fin. Deporte, educación, pero sobre todo trabajo. O sea, tú tienes que garantizar que los jóvenes tengan acceso a un trabajo y no lo están teniendo. Y en ese sentido, en la economía hay mucho que se puede hacer para incentivar a que puedan hacer la transición de estudios a negocio, oficio, profesión de sus sueños, y que lo puedan hacer de mejor manera. La segunda cosa que hacen es meter inteligencia. El tema de la inteligencia es importante y se tuvo que hacer reformas a nivel local, entiendo que se van a hacer también a nivel federal, para que los policías puedan investigar. Porque ahorita los policías solo te pueden detener estando en flagrancia. Entonces, si ahorita alguien agarra mi bolsa, que está por allá, que no veo, y luego voy yo y le digo al de seguridad, oiga, agarraron mi bolsa, ya ni yo vi quién fue, ni él vio, entonces no lo pueden detener. Y eso te reduce muchísimo las posibilidades de agarrar a alguien, el no poder hacer inteligencia, y desde luego además incrementen mucho la famosa puerta giratoria. La tercera cosa es que metieron tecnologías. La Ciudad de México es la ciudad más conectada de América. Tiene 32,000 puntos, creo que cámaras y puntos de conexión. Entonces, eso también ayuda a reducir en mucho la inseguridad. Y la cuarta cosa que hicieron fue coordinación
con fiscalías y con Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y si bien son distintos poderes, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, pues la realidad es que necesitas enseñar, por una parte, a los fiscales, antes Policía Judicial, a que hagan bien la carpeta de investigación, para que luego los jueces no tengan que echarlo para atrás por alguna violación al debido proceso. Entonces, sí creo que eso es en procesos. En filosofía, creo que también la filosofía es correcta en decir cero impunidad, o sea, prevención y cero impunidad. Esas son las dos cosas que se requieren para bajar la inseguridad en México. Me parece también que es una filosofía que al menos yo comparto. Y la cuarta cosa es performance. Y en performance, pues es la que mejor performance tuvo pues a nivel nacional, ¿no? Porque desde luego Mérida es más seguro, tenemos a otros estados, pero ellos no es que venían de mal y lo redujeron, es que nunca han estado mal y esperemos que así se queden. Pero en reducción de inseguridad, pues quizá es la que más alto performance tiene, y creo que en ese sentido podemos estar seguros de que la estrategia va a funcionar. Va a funcionar mañana. Tardamos 15 o 20 años en estar así y hay que regresar por donde venimos, ¿no? Entonces, se tiene que empezar a notar, Debe de haber cambios en el robo en carreteras, en los derechos de piso, en extorsión, que son los 3 delitos que más afectan a las empresas. Debe de haberlos y debe de haberlos rápido. Pero hay cosas que son sistémicas que tardarán más tiempo. Y por último, comercio exterior. Tratado de Libre Comercio, la elección de Estados Unidos, lo platicábamos antes de entrar, me decías, probablemente es el riesgo más grande que corre ahora México. Bueno, no sé si riesgo más que el palabra. riesgo, dije la incertidumbre. Correcto. Me decían que hay mucha incertidumbre y seguramente muchos de ustedes están de acuerdo. Y la incertidumbre es hasta cierto punto normal en cualquier periodo de cambios. Y pues llevamos 4 años con muchos cambios, ¿no? Pandemia, guerra de Ucrania, la parte de Israel, la disrupción de cadenas de suministro que se dio con los chips en Taiwán. Y desde luego, pues las elecciones son periodos de cambios. Y la incertidumbre no necesariamente prejuzga sobre el resultado positivo o negativo de ese cambio. Simplemente implica actuar con cautela por desconocimiento a lo que viene. Y bueno, hay 2 candidatos que tienen pros y contras. Lo que te puedo decir en el caso de Trump es que el USMCA y el TEMEC es un tratado que él hizo, que no se ha cansado de decir que es el mejor tratado de libre comercio del mundo, a pesar de las demás cosas que dice, tanto en términos de migración, seguridad y aranceles. Y por otra parte, sabemos que Kamala en su momento estuvo en desacuerdo con el tratado fundamentalmente por temas de energías renovables y por temas de sindicatos, que es una posición que desde hace mucho sostienen algunos en el ala demócrata. La realidad es que lo que podemos decir es que México está preparado para la revisión, que la relación con Estados Unidos va mucho más allá del comercio. Tú tienes 40 millones de mexicoamericanos viviendo allá. Y en ese sentido eres la minoría más grande en cada uno de los estados en Estados Unidos. Y otra vez, y eres su socio comercial más importante. Nosotros siempre hemos propugnado por integraciones regionales. Creemos que nuestras economías no compiten, se complementan. Y fue muy claro en la pandemia entre las cosas que importamos y exportamos, tanto en temas agroindustriales, que fuimos de las pocas regiones que tuvimos seguridad alimentaria precisamente por la relación que tenemos tan complementaria. Pero también hemos fortalecido acuerdos, y el 15 hay una reunión que se llama el High Level Dialogue sobre 5 sectores que queremos decididamente impulsar regionalmente. Son los semiconductores. Solo 12 países en el mundo hacen semiconductores. México es el único país de América Latina en el que le puede entrar porque tienes toda la cadena de downstream. Son los electrónicos, la automotriz y electromovilidad,
farmacéutica y dispositivos médicos y la agroindustria, que como región vamos a intentar no solo integrarnos más, sino crecer mucho más. Y la realidad es que México tiene toda la oportunidad del mundo para llegar al mejor acuerdo con Estados Unidos, llegue quien llegue. Creo que tiene un equipo muy preparado, tanto en Juan Ramón como con Marcelo, como quienes estarán acompañándolos a ellos dos, el embajador de Estados Unidos en su momento, en fin. Yo creo que lo van a hacer muy bien. Eso no quita otra vez que los próximos meses, pues un día se van a levantar y el dólar va a estar más alto y otro día más bajito. Y pues, hay que sentarse un ratito y esperar. Yo lo que les digo mucho es, quienes en 2018 salieron a vender sus pesos y comprar dólares, perdieron un buen de dinero. Porque dijeron, vamos a hacer Venezuela y todas estas cosas, perdieron mucho dinero. Históricamente, quienes han apostado en contra de México han perdido muchísimo dinero. En el 94 y en el 99 y en el 2008 y en el 2018. Y quienes lo hagan ahorita van a perder dinero. Eso no quita que hay libertad para que cada quien decida lo que quiera hacer con su patrimonio en el corto, mediano y largo plazo. Pero te voy a decir, hay un libro que se llama Permacrisis, de Mohamed El-Erian. Y la palabra del diccionario de 2022 fue permacrisis, que había una crisis permanente, que había habido una crisis permanente, y entonces te habla de 4 o 5 cosas que estaban cambiando. Un mundo multipolar, crecimiento sin bienestar, en fin, los cambios tecnológicos disruptivos. Y cuando te habla de la capacidad que tienen las personas para adaptarse, lo único que concluía es, lo único que tienes que saber para seguir adelante es que tenemos la obligación de no fallar. Entonces, sabiendo que no lo puedes hacer mal, porque físicamente no lo puedes hacer mal, no te puedes equivocar, creo que todos estarán en pro de tener una posición de país, empresarios, porque va a haber empresarios representándonos también en esa negociación, empresarios, gobierno, sociedad civil, en el caso que tenga, y sindicatos, pues que vamos a ir como México a defender lo que somos. Somos una de las potencias mundiales en economía, eres la 12ª economía, puedes llegar a ser la 10 rápido. Eres uno de los países con más recursos naturales, con más talento y con más disposición para ser el mejor aliado y además para ser parte, líder en una nueva forma de globalización y una nueva forma de capitalismo. Y eso es lo que tienes que ir a proponer, nada más. Pues muy inspirador y ciertamente esta visión, al menos a mí, me deja muy optimista. Muy bien. Y al menos con ganas de pagar por ver. Muy bien. Preguntas, a ver quién ya tiene micrófonos. Y les voy a pedir, ya saben, Altagracia tiene toda la enciclopedia y toda la historia en su cabeza, entonces puede hablar 45 minutos de cada cosa que le preguntemos. Entonces, por favor, concisos. Muy a título personal, creo que el gobierno pasado poco escuchó a los empresarios. ¿Tú crees que este gobierno en los siguientes 6 años va a escuchar las necesidades de los empresarios y aplicar un poquito más hacia ello? ¿Hacemos 2 o 3 y luego contestamos? ¿Quieres? ¿Prefieres? Yo digo. Ok. A ver, entonces se las va guardando en el RAM. ¿Qué tal? Carlos Bárcenas. Entonces, ¿están utilizando de alguna manera el país para enriquecerse ellos? Lo único que nosotros obtenemos a cambio, pues es la mano de obra que ellos dan. ¿Qué tanto el gobierno mexicano pondría regulaciones a ese tipo de empresas? Muy bien. Buenas tardes, Altagracia. Mi nombre es Laura Salazar, mi empresa se llama Equilibrio Total y yo formulé una pregunta que creo que nos puede aportar a todos. ¿Cuáles son las inversiones y acciones que tú ves que va a tener el gobierno para impulsar a las pymes y llevarlas a un siguiente nivel? No solo que nos quedemos como un país de pymes, sino que podamos escalar estas pymes a medianas y a grandes empresas. Y una segunda, ¿y cómo como empresarios nosotros participamos? ¿Cómo podemos participar? Siempre ha sido para mí una cuestión de cómo nos involucramos para lograr también unirnos y que este México sea un México mejor. Gracias. Bueno, ¿Nos quedamos con a esas ver, tres? sí.
En el tema de si van a escuchar más, pues yo no soy gobierno, se lo tendrías que preguntar al gobierno, pero sí te voy a decir que toda la campaña nos dedicamos, o sea, el ejercicio que ella hizo, que fue la única candidata que hizo este ejercicio, te caiga bien o te caiga mal, irrelevante. Ella dividió su equipo en dos. Hizo un equipo de políticas públicas, hizo un equipo electoral, de campaña. Y en el equipo electoral pues están todos los del partido que conocemos y su objetivo era ganar las elecciones. Y lo cumplieron, creo que bien. El equipo de políticas públicas hizo un equipo que uno no era político necesariamente, ¿no? Juan Ramón era quien coordinaba nuestro equipo. Yo no soy política, muchos de los que estábamos ahí, ¿no? Kersenovich pues no era político, Julio Verdaguer tampoco, estaba en la FAO, Diana Alarcón, en fin. Y los dos objetivos que nos dio, más allá del rollo que te dije del plan, es uno, escuchen a los que no les haya gustado lo que hicimos en esta administración, a los que se hayan sentido invisibilizados, a los que se hayan sentido perjudicados tanto en narrativa como en acción. Y dos, a partir de lo que les digan, construyan junto con ellos un plan nacional de desarrollo. Entonces, al menos en el tema económico, tanto en temas de política pública, la parte de capacitación, promoción, colaboración, coinversión, como en los sectores prioritarios, que son los 5 que les mencioné con Estados Unidos, pero también turismo, infraestructura, energía, química, textil, como el tema de infraestructura prioritaria, el proyecto que se hizo fue un proyecto que hicimos con 122 cámaras y asociaciones. No es un proyecto que hizo de ella para Morena. Es un proyecto que ni siquiera es un proyecto de gobierno, es un proyecto de país, que es muy difícil de implementar, pero tú a lo que le tienes que tirar es de alguna forma a partial gains, a ir ganando terreno, a ir mejorando en donde vas mal o donde históricamente no lo has hecho bien. Y a superimpulsar donde sí lo has hecho bien, tanto la parte de consolidar lo que haces muy bien como especializarte. Por acá la pregunta de los chinos. Es cierto que han crecido, yo te diría, tienes que separar dos cosas. Tienes que separar el comercio de la inversión. El comercio con China se debe de regir por las reglas de la OMC, ¿no? Las prácticas que son prácticas leales de comercio. En China, obviamente, la producción por una parte es subsidiada y por otra tú no tienes un tratado de libre comercio con China y no tienes trato recíproco con China. Entonces, ahí hay mecanismos de política comercial para proteger a la industria nacional. Hay industrias que especialmente han sido afectadas. La textil, la de calzado, 15,000 empleos perdidos solo el año pasado en Guanajuato. Tanto en temas de subvaluaciones, donde te están importando pantalones a costos más bajos que el algodón con el que hacen el pantalón, como en temas de minimis y otras cosas que también son cosas que se tienen que hacer en las aduanas. Y luego está el tema de inversiones. Y las inversiones es distinto al comercio. La inversión que llega a México, tú lo que tienes que procurar, y son cosas que tenemos que procurar, para las inversiones que lleguen de Asia, pero también para las inversiones que lleguen de Estados Unidos y para las inversiones nacionales. Tú debes de procurar que eleven el contenido nacional, que desarrollen proveedores locales, especialmente pymes, que haya programas de banca de desarrollos que te ayuden a hacer eso, que se incrementen montos de inversión y exportación, que se incrementen patentes para que haya más innovación, que incrementes programas de educación dual, certificaciones y carreras técnicas y que haya prácticas de sostenibilidad para que tengan un impacto positivo. Teniendo esas cosas y checando los sectores en donde pueden o no participar, hay sectores más sensibles como son los tecnológicos, como son ciertas infraestructuras estratégicas, pues la realidad es que va a haber una política, pero tampoco hay una confrontación directa con los países en el mundo. Hay una alianza decidida con Estados Unidos y Canadá. Eso es decidido. Y hay una integración y complementariedad con nuestras economías. Para todo lo demás, se deben de analizar y las inversiones que cumplan con estas características, pues en general se van a apoyar. En general se van a apoyar. ¿Qué ha habido de problemática? Pues que vienen con empleados de su propio país, les regalamos los terrenos, no pagamos impuestos, en fin. Pues eso es un problema, lo haga quien lo haga. No es un problema de ellos, es un problema de nosotros. No es solo lo que llega, es lo que ofreces a esos que llegan.
Y por acá el tema de las pymes. Cuando hablas con la mayoría de los empresarios, te dirán que uno de los cánceres de México es la informalidad. 55% de la economía es informal. Si cambias eso, cambias al país. Y sí. El tema es que de ese 55% de economía informal, pues la mayoría son pymes. Y la mayoría es autoempleo. Y cuando tú ves el porcentaje de vida, el promedio de vida de una pyme en México, más del 75% de las pymes quiebran cada 2 años, desaparecen antes de los 2 años. Y tú nunca vas a formalizar algo que no existe en menos de 2 años. Tardas más tiempo en sacar la firma electrónica del SAT que ya quebraste a la pyme. Entonces, hay 2 o 3 cosas, ¿no? Desde luego la banca de desarrollo tiene que hacer más. Yo les decía que el plan C para las pymes era capacitación, crédito capital y comercialización directa. Tú tienes que vincularlas a cadenas de proveeduría o cadenas de exportación para que puedan crecer más. Y eso se parte, por una parte, de hacer un database de las industrias que se requieren, de dónde se puede elevar el contenido nacional más rápido y dónde se pueden desarrollar no solo las proveedurías Tier 2 o Tier 3, las Tier 1. Y hay 2 tipos. A las que requieren escala, que ya hacen lo que tú, la especialidad que requieres, pero necesitas que la hagan más grande y no tienen acceso a capital de trabajo, porque 88% de las pymes en México no tienen acceso a capital de trabajo. Y la otra es las que podrían hacer lo que tú haces, si le cambian, si el popote es rosa en vez de negro, o si las certificas en el ISO 9001 y tienen el ISO 9002, o no saben cómo certificarse. Y en ese sentido, y cada sector tiene como un plan específico, ¿sí? Porque la industria secundaria, petroquímica secundaria no es la misma que agroindustria. En agroindustria a lo mejor lo que necesitas son empacadoras, envasadoras y exportadoras certificadas para que los que producen limón y pepino puedan mandarlo a Estados Unidos. Necesitas juntar a varios y necesitas hacerles una maquinita. Es distinto que la industria química, es distinto que la industria textil, es distinto que todo. Pero sí te diría que hay un enfoque y una priorización de las pymes, porque hay una crisis de las pymes y son a las primeras a las que tenemos que llegar. Yo diría que uno de los errores cuando se piensa en nearshoring es pensar que el nearshoring es solo para las empresas extranjeras y es solo para las empresas grandes. Si queremos que el nearshoring funcione en México, el 82% de la inversión privada en el país es inversión nacional. Los empresarios nacionales somos los que más invertimos por mucho y tenemos que empezar a darles los mismos incentivos que a los que vienen de fuera a invertir. Y 2, tienes que llegar a los chiquitos. Ya fueron 3. A ver, vamos a 2 juntas y de ahí con eso cerramos. Hola, Altagracia. Hola. Mucho gusto. Empresaria mexicana, que también estoy en Estados Unidos. Me tocó la generación de transición, bendito sea Dios. Yo he escuchado entre los empresarios que hay un cambio en la legislatura donde a la propiedad le quitaron la palabra privada y nada más le dejaron propiedad. Quiero saber si eso me debe de preocupar o no, de qué se trata. Bueno, hoy justo fue tema de la mañanera, ¿no? Donde dijo la propiedad privada. Yo estaba aquí. Hubo una campaña, ha habido una campaña en donde se dice que se va a quitar la propiedad privada. En México hay propiedad pública, propiedad ejidal, que es la propiedad social, y propiedad privada. Son 3 tipos de propiedad. Hoy en la mañanera se discutió que al haber dado reconocimiento a las comunidades indígenas de sujetos de derecho público, quizás se deba de hacer otro tipo de propiedad, porque ellos conciben a la propiedad de distinta forma, ¿no? En comunidades indígenas. Y pues que eso tenemos que cuidar, que no se traslape con ningún otro tipo de propiedad. Pero más allá de eso sí, no hay nada que temer en tema de la propiedad privada. La propiedad privada es uno de los derechos constitucionales que tenemos. Pero sí cambió la legislación. No cambió. En la Ciudad de México hicieron algo con las rentas. La Ciudad de México no estoy muy
enterada de que hicieron, pero en la Ciudad de México hicieron un tema de congelación. Sí, de rentas, no es congelación, nada más limitan la renta, el incremento de renta a la inflación. Porque había temas de gentrificación importantes, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero a nivel federal no se ha cambiado nada de la propiedad, que está regulado en el artículo 27 y todo está bien. Gracias. Pues vamos con la última allá atrás, por favor. Sí. Hola, Altagracia. A principios del sexenio pasado, el presidente había hablado, puesto sobre la mesa, una posible descentralización de las instituciones, con el objetivo de que pues se distribuyera más la parte empresarial dentro del país. En tu visión actual con este nuevo gobierno, ¿cómo ves tú esta visión del gobierno, si todavía la sigue teniendo? Y también de parte de todo el gremio empresarial, si tú ves esta opción como viable. Traemos aquí un problema técnico. Tenemos un problema con el micrófono. O si es viable y si la parte empresarial estaría de acuerdo en este sentido. Gracias. Ya quedó. La tercera, ¿alguien quiere hacer una Yo tercera? tengo por acá. Altagracia, mira, Coparmex Ciudad Juárez, Luis Carlos Chong, ¿cuáles son las claves que consideras fundamentales para garantizar el éxito en la implementación de un proyecto complejo, como lo mencionas, especialmente en contextos donde hay múltiples partes interesadas y recursos limitados? A ver, al de Coparmex, los contextos pues siempre son complejos y los recursos siempre son limitados. Digo, partamos de eso. ¿Cómo se tiene que hacer para que se pueda lograr la estrategia que sin duda es compleja? Bueno, se tiene que empezar a implementar y va a requerir el trabajo de todos. O sea, al final, el gobierno solo invierte, digamos, 6 de cada 8 pesos que se invierten son de los privados. Y si bien el gobierno sí mueve la aguja en muchas cosas, sobre todo en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, que a diferencia, a ver, para quienes no entiendan, en 2011 hubo un cambio constitucional importante y pasamos de tener garantías individuales, que eran las que aprendías en la escuela, los primeros 29 artículos de la Constitución, no esclavitud, educación laica, gratuita y obligatoria, en fin, libertad de asociación, libertad de creencia religiosa, a tener derechos humanos. Cuando lo hiciste derechos humanos, hiciste un derecho en correlación con una obligación de alguien a darte algo. Para los derechos que son libertades civiles o políticas, libertad de asociación, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de empleo, todas esas libertades, la obligación del gobierno es no hacer, es no intervenir, es no coartarte esa libertad. Para los derechos económicos, sociales y culturales, la obligación es un dar o un hacer, y por eso siempre han sido muy difíciles de cumplir, porque esos cuestan. Dar educación cuesta dinero, dar vivienda cuesta dinero, dar salud cuesta dinero. Y en ese sentido, mucho de lo que se ha propuesto es que no son mercancías, son derechos, y eso está muy bien. Pero lo que implica es que, por una parte, al ser derechos, digamos, ya tienes una demanda base generada, que es toda la población, automáticamente. Por otra parte, es que no se condiciona a la formalidad el tema de la educación, el tema de la salud. Todos tienen derecho a tener acceso a ello, y por ello el tema del IMSS Bienestar o el tema de los no afiliados, incluso los créditos para Infonavit de no afiliados, que creo que fue una buena iniciativa. Y por otra parte, lo que implica es que necesitamos crecer más. Y para crecer más, si tú traes una inversión extranjera directa de 36,000 millones de dólares, pues si quieres llegar como al 5%, tendrías que superar los 100,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y para eso, por una parte, tienes que invertir más en infraestructura, y tú históricamente tienes 300,000 millones de pesos que inviertes en infraestructura, incluyendo gastos, más el ramo 32, que son otros 650,000 millones de pesos. Y por otra parte,
pues tienes que sí simplificar para que las inversiones tengan ciclos de retorno más rápidos. Entonces, a lo que le debieras tirar después de todo este rollo es que necesitas crecer más y necesitas invertir más. Y esas inversiones y ese crecimiento sí tiene que estar alineado a objetivos de bienestar, sí tiene que estar alineado a objetivos de hacer todos los derechos para todas las personas. En el caso de la descentralización del gobierno, pues la descentralización del gobierno estaba planteada en realidad más como una reubicación geográfica de dependencias públicas, ¿no? Entiendo, Segalmex se fue a Zacatecas, ISADER se fue a Michoacán, y Ganadería se fue a Jalisco, Turismo se fue a otro estado. Y hubo, entiendo, un movimiento parcial de algunas secretarías. Y pues la descentralización es difícil porque la descentralización real no se da con oficinas, se da con decisiones. Y se da con presupuesto, y el presupuesto sigue siendo una facultad exclusiva de proponer de la Cámara de Diputados aprobado por los senadores, ¿no? Bueno, lo propone Hacienda, lo meten en la Cámara de Origen, que es diputado y aprobado por senadores, y las decisiones en México pues siguen siendo piramidales. El Estado federal en México, a diferencia de Estados Unidos, pues tiene una concepción muy distinta de lo que los estados pueden o deben hacer en el 115 y el 116 constitucional, y mayormente deja a los estados pues siendo muy dependientes de la federación porque recaudan muy poquito. Y sabemos todos el problema de los prediales, pero también el problema del cobro de impuestos a niveles locales en general. Y entonces casi todos los estados pues dependen en un 80 o un 90% o más de recursos federales. Y eso hace que sea muy difícil la descentralización real. Sí creo que se ha intentado que haya más representación regional, y en mucho por eso uno de los 5 principios eran las vocaciones regionales. Sí creo que incluso a nivel empresarial, pues los empresarios que suelen ser más visibles son los de la Ciudad de México, que están en ciertos sectores. Y eso sí es algo que conviene ir cambiando. Hay empresarios de Mérida que son increíbles, y hay empresarios de La Laguna que son increíbles, y hay empresarios de Ciudad Juárez que son bien distintos que los de Chihuahua, allá hay uno de Ciudad Juárez. Y eso sí conviene que se vaya cambiando. Y la primera pregunta que me hicieron, no sé cuál fue. ¿O solo fueron 2? Es que fueron 2, sí, listo. Perfecto, bueno, pues con eso Gracias. cerramos porque tenemos el tiempo encima. Altagracia Gómez, muchísimas gracias. A ver, te tengo un detallito. Aquí que te tengo ahorita, te lo paso, es una mazorca. Muy bien, muy bien. Y aquí en este libro, en la página 207, pues ahí sales muy mencionada, bien. reconocida. Gracias por los Gracias, aprendizajes. muy bien. Altagracia Gómez. Gracias.